Entonces, estamos. Entonces, vamos a empezar estos micro talleres que nos inventamos estos días, que les puse hacking para biopunks. Y entonces, la idea de estos micro talleres es un poco, o sea, son varias cosas. Una era como tener un pretexto para que empezáramos como a convivir, interactuar. Mucho de lo que hacemos pues es remoto y asíncrono, pero pues vale la pena que nos vayamos comunicando y ese tipo de cosas. Entonces, pues esa era una de las misiones. Pero más allá de eso, pues digamos que la misión como la veo es que pues tenemos formaciones muy distintas todos. Hay gente que viene de las áreas más cuantis, gente que viene de las áreas más bios, gente que viene incluso de quali o de sociales o lo que sea. Entonces pues tenemos muchas formaciones y eso conlleva que tenemos habilidades distintas en estos grupos de trabajo, ¿no? Y de hecho pues hablo de grupos de trabajo porque hay distintos proyectos que hay con diferentes fenómenos o con diferentes cosas que estamos estudiando, ¿no? Pero a pesar de eso, pues hay varios metodologías o varias actividades que hacemos regularmente y que se parecen mucho a las que hacemos todos. Y entonces, pues, digamos, viendo esa línea base que me imagino que debería tener la gente que trabaja en estos proyectos, pues la idea es aprender a hacer este tipo de actividades razonablemente bien, ¿no? Entonces pues digamos, como se me ocurrió ver o para plantear una idea, pues muchas veces lo que queremos hacer desde el punto de vista técnico, no tanto científico, pero muchas veces pues nuestras misiones se ven más o menos así, ¿no? Vemos una figura en un paper o en alguna cosa y decimos, yo quiero hacer esa figura, ¿no? Porque creo que esa es la que me va a servir para responder una pregunta de lo que estoy investigando. Y entonces, pues vemos, pues para hacer esa figura, pues yo me encontré una función, un paquete, un algo que se va a comer una tabla que se ve de esta manera y luego la va, con algún tipo de magia, me va a generar esa figura, ¿no? Y el problema que muchas veces nos encontramos es que pues, los datos que tenemos o el input con el que tenemos pues, no es exactamente el que necesitamos para formar la figura. Tenemos un input de alguna forma. Entonces nuestro trabajo en muchos de los casos es encontrar la forma de pasar de estos datos que tenemos originalmente por una serie de pasos hasta llegar al input de la función que va a generar el output que a mí me interesa, ¿no? Entonces, pues de manera muy general, ese es lo que hacemos diariamente o cuando estamos hackeando y tratando de resolver algún problema, pues normalmente vamos a estar en alguna situación de este estilo. Entonces, pues, si lo vemos de esa manera, pues no es tan complicado pues, ir resolviendo las cosas, simplemente es encontrar una forma ordenada y sistemática de poder llegar a estos puntos. Entonces, pues un poquito esa es la idea de estos micro talleres, ¿no? No es un curso, es más bien la idea es presentar diferentes herramientas, cómo funcionan, para qué las usamos y pues saber dónde están, ¿no? Y cuáles son las herramientas que hay que usar para diferentes problemas específicos. Entonces, seguramente de las 4 sesiones que preparé, al menos una les va a parecer completamente redundante y un montón de cosas que ya saben hacer. Y eso está bien. Las otras, posiblemente las otras 3 no, porque justo es esta idea como de homogenizar los espacios, como de ir aprendiendo a usar diferentes herramientitas y pues eso es como la noción. Entonces, habiendo dado esta presentación, pues vamos a empezar con la primera sesión, que es es un poquito herramientitas de Linux que utilizamos
diariamente o conectarnos a servidores y un poquito de reproducibilidad con GitHub y un poquito de instalación de paquetes. Vamos como poner la mesa para usar el servidor de Linux, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a platicar un poquito de cómo se ve un servidor Linux, revisar cuáles son las herramientas que podemos usar para conectarnos con diferentes eh, metodologías. No, es que es más bien el HDMI, ¿verdad? Ajá. Déjame ver si lo puedo corregir desde aquí. Se me hace que tiene que ver con... ¿No te pasan los diapos? Sí, las voy a subir. Sí, creo que era eso. Ajá. Entonces la idea es pues la introducción a un sistema de archivos Linux, cómo configurar las herramientitas para poder conectarse, sobre todo pues, si se conectan a través de un de una máquina Windows, algunas herramientitas de manipulación de texto en Linux y pues lo que les había dicho, de platicar un poquito de Git y reproducibilidad. Entonces, pues la historia es la siguiente. En la actualidad hay 3 sistemas operativos de Debian y un montón de sistemas operativos que no importan. Entonces, los 3 sistemas operativos para computadoras en la actualidad son Windows, Linux y Mac, que dependiendo de las cosas para las que se utiliza cada quien, son el sistema operativo de los gamers, el sistema operativo de diseñadores y el sistema operativo de desarrolladores, ¿no? Entonces, yo por ejemplo en mi casa tengo varias máquinas Windows porque tengo mis juegos, no tengo máquinas Mac porque pues, no soy rico y tengo un montón de máquinas Linux para trabajar. Entonces, vamos a platicar un poquito de Linux. Linux es la elección de sistema operativo, sobre todo para servidores. Muchas máquinas usan desktop, o sea, hay distribuciones de Linux desktop, como las que yo utilizo en mis máquinas, pueden ser Ubuntu, Debians, o cosas más exóticas como Manjaros, Arcs o cosas de ese estilo. Pero en general, pues todas esas son, digamos, están orientadas a desktop. Y entonces, pues tratan de emular o se parecen mucho al sistema operativo que uno tiene en una Windows o en una Mac y es lo que uno está trabajando regularmente. Sin embargo, pues una de las ventajas de Linux es que es un sistema que está bueno, que fue desarrollado en los tiempos de los servidores multiusuario, entonces está muy bien adaptado, orientado para el manejo de servidores, para el manejo de servidores con terminales remotas, o sea, con puro texto, ¿no? ¿Por qué usar un Linux para mi servidor y no un Windows Server? Pues porque el Linux es open source, entonces es idealmente es gratis, se parecen mucho las diferentes distribuciones de Linux, no tanto, pero en general, si alguien sabe operar un servidor Ubuntu y se mueve un Red Hat, no es tan doloroso como moverse de un Windows a un Ubuntu, ¿no? Entonces están bien soportados y funcionan razonablemente bien. Entonces la idea es que vamos a aprender a repasar un poquito cosas de cómo utilizar uno de estos servidores, ¿no? Entonces, primero pues, es la analogía de cómo están organizados los archivos en una computadora. Entonces, pues, este es el clásico
abstracción que usa Windows y que Mac medio utiliza de los exploradores de archivos, ¿no? Entonces, pues, la computadora está compuesta de diferentes unidades en las que cada una representa algún tipo de eh, dispositivo donde se guardan cosas, ¿no? Pues esta, pues, por supuesto, es una mi PC del año del caldo, donde teníamos nuestro disco floppy, nuestro disco duro y nuestro disco compacto. Ya sé que sus computadores no tienen nada de esto, pero era para... El chiste es que son diferentes objetos físicos donde se guardan las cosas, ¿no? Y entonces dentro de cada uno de esos, pues vamos a tener una estructura de archivos en las cuales vamos a tener carpetas o directorios en los cuales pues hay diferentes archivos y eso se va guardando en diferentes lugares, ¿no? Esa es como la metáfora que usó Windows y que es muy popular porque pues es muy se puede aterrizar bastante bien a lo que observamos en la vida real, ¿no? Vas a un archivero y ahí guardas papeles o cosas de eso. En Linux pues vamos a tener una estructura que se parece mucho, pero es un poquito diferente, ¿no? Entonces cuando estamos trabajando en un servidor, pues lo que vamos a tener son diferentes eh, divisiones de un sistema de archivos que va a ser principal. Entonces en lugar de que lo partamos como por medios físicos, está organizado de una manera muy estándar, en donde tenemos una raíz, que es la diagonal del servidor, y dentro de esa pues vamos a tener diferentes directorios. Cada uno de esos directorios pues contiene distintos tipos de archivos por convención. La mayoría, a menos de que estén administrando el servidor, no es tan interesante. O sea, algunos de estos como el mount o el media es donde se ponen los aparatos que se conectan al servidor. Bin es donde viven los binarios. Pero normalmente lo que les va a interesar a las personas usuarios del servidor es su home y las particiones donde se puedan guardar datos, ¿no? Entonces, la estructura de archivos en Linux pues, empieza con la diagonal y entonces pues vamos a tener diagonal. Normalmente vamos a estar trabajando en nuestro home, que es la partición donde viven los datos del usuario, home usuario, y ahí pues podemos tener diferentes directorios donde pueden vivir los archivos. En Linux, y esta es una cosa medio linuxera, pero los directorios y los archivos realmente todos son archivos, entonces todos se pueden manipular más o menos igual. Esto a lo mejor no es muy importante el día de hoy y en los próximos meses que estén trabajando, pero en algún momento que digan, necesito hacer algo, ¿cómo se hace? Quiero hacer algo que le podría hacer un archivo, pero solo quiero hacer un directorio. Se va a hacer de la misma forma porque los directorios son archivos. ¿Ah? Entonces, pues esa es un poquito la estructura de los archivos. Entonces, en una máquina Linux, cada archivo va a ser propiedad de un usuario y de un grupo, ¿no? Normalmente del usuario que crea ese archivo y del grupo al que pertenece ese usuario, ¿no? Cada usuario va a tener su home con su configuración, sus datos, etcétera. Esto, normalmente un usuario tiene un home. Hay algunos servidores donde los usuarios no tienen home porque se administran diferente y hay algunos servidores donde los datos de los usuarios no se deben guardar en home, pero pues eso ya es una cuestión local que alguien que administra su servidor decidió que así era. Pero generalmente pues vamos a tener un home y ahí es donde se guardan los archivos y las configuraciones y demás. Lo que es importante aquí es que todos los archivos y los directorios van a tener permisos ya sea de lectura, de escritura y de ejecución. Y esos pueden ser diferentes para cada usuario y para cada grupo. Y eso es súper importante porque entonces cuando uno está trabajando de manera colaborativa, pues tiene que ver
que los archivos puedan ser accedidos por todos los usuarios que queremos que los puedan acceder y que no puedan ser accedidos por la gente que no queremos que los tenga acceso a ellos, ¿no? Entonces, pues eso normalmente se logra haciendo una adecuada administración tanto de los grupos de trabajo como de los permisos de cada usuario, ¿no? Por ejemplo, un archivo que queremos que todos los que tengan acceso al servidor, por ejemplo, el instructivo del servidor, le damos permisos de lectura a todo el mundo, ¿no? Pero no queremos que lo cambien, entonces no les damos permisos de escritura y pues como no es un archivo ejecutable, pues no les damos permisos de ejecución, ¿no? Y a lo mejor mis contraseñas, pues solo quiero tener acceso yo, ¿no? Que nadie más las pueda revisar. Ese tipo de cosas. ¿Ah? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a medio... O sea, las presentaciones tienen ejercicios, entonces, si quieren pueden intentar hacerlos, pero no es como que los vayamos haciendo. Entonces, pues, estos son los, digamos, la forma de utilizar las conexiones de términos. Entonces, les había dicho que Mac era como la herramienta o el sistema operativo de diseñadores, pero en realidad Mac tiene Unix abajo. Entonces, Mac sabe hacer muchas cosas parecidas a Linux. Y entonces las Macs tienen terminales y pueden hacer la mayoría de las cosas linuxeras directamente en la Mac. Entonces, para usar el terminal en la Mac, nada más le tienen que picar aquí en su simbolito de manzana y espacio y le ponen terminal. Y entonces, si hacen eso y escriben SSH, entonces deberían tener un comando SSH funcional que les permitiría conectarse a un servidor. ¿Sí? Entonces hay dos Macs ahí y supongo que esas dos Macs saben hacer esas misiones. Para las máquinas Windows esto no es tan sencillo. Entonces para las máquinas Windows hay que instalar algún tipo de cosa que nos permita utilizar una línea de comandos para poder conectarnos a los diferentes sistemas. Entonces aquí mi recomendación es usar Git Bash. Entonces nada más hay que ir aquí a gitscm.com, le da uno descargar el de Windows y le da instalar. Y eso pues, les va a habilitar una ventana de línea de comando con la cual pueden seguir las demás actividades de aquí. Git Bash tiene dos ventajas. Una es que les instala ya Git en su máquina Windows y entonces eso les permite hacer cosas. Y digamos que es una instalación que ustedes plantearon y pues además nos va a permitir manejar el Git más adelante. La forma clásica más espartana de hacer conexiones remotas en Windows, se las presento nada más para que sepan dónde vivimos hace algunos años, es PuTTY. PuTTY es como la terminal clásica de Windows. Está en putty.org, también la pueden descargar y esa pues les abre una conexión remota que también funciona razonablemente bien. Es un poquito menos, es más anticuadita, entonces menos amistosa al usuario, pero también existe. Otras opciones que pueden usar, algunas distribuciones de Windows actual tienen una cosa que se llama subsistema Linux para Windows, que puede o no estar activo en sus máquinas. Si lo tienen activo, pues pueden utilizar el subsistema Linux de Windows y es básicamente un emulador de Linux completo en su máquina Windows y con eso ya pueden conectarse y hacer todas las cosas que quieran. Las otras formas, hay algunas otras terminales que también dan funcionalidad de terminar en Windows. A mí me gusta una que se llama MOBA Exterm. Se me hace muy cómoda y muy fácil de manipular, pero luego es también muy engorrosa, entonces pues, por eso no se las puse en las láminas, pero digo, si quieren opciones, pues hay muchas, ¿no? Muy bien.
Entonces, pues ya deberíamos tener todos alguna forma de conectarnos a un servidor, si escucharon lo que dije y tomaron el tiempo en lo que estaba platicando esto. Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, para conectarse a un SSH, aquí nada más conéctense a este servidor de demo. Entonces, abren su terminal, ponen SSH y le ponen new@sdf.org. Y entonces les va a decir que hagan un nuevo usuario. Lo único importante ahí es que vean que sí se conectó al servidor, para que vean que sí está funcionando su SSH. A mí me sale connection reset. El SSH new@sdf.org. Sí. Y yo. A ver, aquí es la parte donde Sí. cambio de posición esto. Entonces lo hacemos aquí, ¿no? Eso puede ser porque estamos adentro del IMGen y cambiaron las firewalls. Pero desde fuera puede funcionar. De todas maneras, eso no es primordial ahorita. Lo que va a ser primordial es... Entonces lo vamos a cambiar. Perdón. Pero vamos a conectarnos al servidor de aquí del IMGen, que ese sí debe funcionar porque lo probé en la mañana. Entonces nos vamos a conectar y para este mini curso, si ya tienen sus credenciales del servidor, pueden usar sus credenciales del servidor normales. Si no, pueden usar estas que hice. SSH workshop demo @sephiroth.imgen.gov.mx. Sí, era el firewall del IMG. Sí, porque desde tu celular sí funciona, ¿verdad? Sí. Entonces, si usan de workshop demo, la contraseña es Belair 2024. ¿Por qué? Porque estaba viendo el principio del rap anoche y entonces la que se me ocurre. Entonces, el ejercicio aquí es crear un directorio con mkdir. Le puse Perdón, ¿cuál era la contraseña? Belair 2024. ¿Bel Air? ¿El príncipe de Bel Air? Bel Air. Ajá. Okay. Entonces, nada más para probar que sí se puedan conectar al servidor y que ahí esté la conexión pues para los diferentes entonces ya más o menos ahí van siguiendo la conexión. Super. Entonces pues vamos a ver algunos comandos para hacer archivos que se perdieron. Me quedé en lo de subir el archivo, pero está Ok. Entonces algunos comandos de Linux que funcionan razonablemente bien y que es útil saber. Entonces touch nos permite hacer un archivo vacío, ¿no? Entonces touch y le pongo el nombre del archivo y ese me hace un archivo vacío que después yo ya puedo empezar a manipular
como quiera. Entonces es muy útil cuando quiero como hacer pruebitas de archivos o escribir scripts y entonces empezar a escribir cosas. MB, que es move, me permite mover el archivo, ¿no? Mover el archivo puede ser cambiar el nombre del archivo o cambiar la posición del archivo dentro del dentro de los directorios. Acuérdense, los directorios son archivos, entonces mientras ponga el nombre el nuevo nombre que quiero, puede ser la nueva dirección, ¿no? Si quiero que esté en home, carpeta 1, archivo.txt, y lo muevo a home, carpeta 2, archivo.txt, va a funcionar, lo va a mover. Mover es diferente que copiar, que es el CP. CP va a copiar el archivo, ¿no? Entonces CP va a hacer una copia del archivo en un nuevo lugar. Uh-huh. Y por último está RM, que es remove. Este borra los archivos o los directorios. Entonces, el comando más importante que deben saber para que su computadora corra muy rápido es rm menos rf diagonal. Este le va a quitar el paquete de francés a su computadora para que corra súper rápido y no tenga ningún problema. No es cierto, nunca corran esto. Esto borra todo el... A punto de correrlo. Ese corre todo el sistema de archivos. Pensé que, con tu cara, pensé que sí lo ibas a correr y... Ya está bien. ¿Pero por qué le quiero quitar el francés? Sí. Entonces, esa es la típica broma para alguien que está aprendiendo Linux, ¿no? Pero sí, en general, es chistecito lo que sí nos sirve es para decir, estos modificadores, o sea, cada uno de estos comandos suele tener estos modificadores que tienen como menos y algún modificador. Entonces, si le damos man y el comando del que queremos, déjenme, me voy acá, pero más bien lo que tengo que hacer es mover esto para arriba. Si le doy aquí a mi terminal y le digo, por ejemplo, man move, me da aquí toda la descripción de los comandos y así puedo revisar pues cuáles son las diferentes opciones que tiene y me va a dar pues, la explicación de cómo funciona ese comando, ¿no? Por ejemplo, para manRM, pues aquí me dice cuáles son las opciones y aquí me explica qué era la R, la F, entonces F es que lo obliga a hacer, R es que es recursivo y pues de esa manera puedo ir sabiendo cuáles son las aplicaciones de cada uno de ellos, ¿no? Entonces si quieren pueden probar así, hacer un touch, move, cosas de esas. Aquí no puse mkdir, pero mkdir también nos sirve para hacer directorios, ¿no? En lugar de hacer un directorio con touch, los directorios los hacemos con mkdir. Bueno, estos digamos que son útiles para administración local y para hacer actividades adentro de con nuestros propios datos. Cuando estamos trabajando con servidores remotos, hay dos comandos que son muy útiles. Uno es SCP, que es copiar, pero a través de una conexión SSH. Entonces aquí podemos hacer una copia ya sea de archivos desde mi servidor, bueno, desde mi máquina local a un servidor remoto o desde un servidor remoto a mi máquina local, ¿no? Entonces eso me sirve para enviar los archivos entre mis computadoras, ¿sí? O sea, SSH es servidor remoto. ¿Cómo? SSH, eso es un servidor remoto. Sí. Okay. Secure Shell. Secure Shell. Ah, okay. Es hacer conexiones de manera encriptada de un lugar a otro. Okay. Ujú. Sí, sí. Okay.
Sí. con un puerto, con el puerto 22 usualmente. O con Ok, bueno, gracias. Shell es como la capa de interacción que tienes, o sea, la terminal es tu shell. Y entonces un secure shell es un shell al que accedes de manera segura. Normalmente pues quieres acceder de manera segura a un shell porque estás conectándote a través de la red. Entonces todas estas que tienen SSP, SSH, SSHDF, cosas de esas son servidores remotos. Gracias. Entonces estos SSP pues, nos permite la conexión a través de SSH para copiar archivos. Y la otra herramienta que yo recomiendo que se familiaricen y aprendan a utilizar es rsync. rsync sirve para sincronizar archivos entre servidores o entre dispositivos o entre cosas. Y rsync es súper poderoso, eh, es mucho más rápido que hacer SSP para archivos grandes, permite encriptarlos, permite hacerlos, comprimirlos. Es una buena cosa hacer rsync, o sea, aprender a utilizar rsync, ¿no? Entonces, cuando tengan, por ejemplo, que hacer un backup de su servidor, pues rsync es fantástico. O sea, copiar todo a un disco duro y llevárselo corriendo antes de que les quiten acceso al servidor o lo que sea, ¿no? Entonces, estos son, digamos, herramientillas útiles para mover los archivos. Entonces, ya que aprendimos a mover archivos, pues vamos a pasar a la segunda parte de la sesión de hoy, que es manipular archivos de texto de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo que quieran que revisemos? Va. Entonces, ahora vamos a movernos a la parte de trabajar con archivos de texto. ¿Por qué con archivos de texto? Pues porque un montón de cosas que... En general, solo hay dos tipos de archivos en el mundo. Los archivos binarios y los archivos de texto, ¿no? O sea, esto no es cierto, pero es razonablemente cierto para nuestros fines. Entonces, los binarios solo los puede leer la computadora. Entonces, pues hay que leerlos a través de algún programa que sepa leer binarios. Pero los archivos de texto, pues los podemos leer nosotros porque la mayoría de las personas que usamos una computadora también aprendimos a leer algún tipo de texto en algún momento de la vida. Entonces, pues podemos leerlos, ¿no? Y eso pues tiene algunas ventajas porque pues, podemos estructurar más fácilmente la forma en la que decidimos escribir nuestros datos siguiendo una cierta estructura, o bien alguien pudo haber definido una estructura de cómo se ven nuestros datos y entonces nosotros podemos aprovechar esa estructura para leer esos datos, ¿no? O sea, si a mí me dicen que un archivo de texto siempre va a tener 5 columnas y la primera se va a llamar gatitos y la segunda se va a llamar unicornios, pues entonces siempre puedo decir como, bueno, entonces revisa que la primera palabra de este texto sea gatitos y la segunda sea unicornios, y de ahí pues yo decido si quiero seguir trabajando con ese archivo o no, ¿eh? Puedo establecer reglas. Entonces, pues vamos a usar diferentes herramientillas este para trabajar con estos datos. Entonces, para fines de este show, seguramente hay una forma más eficiente de hacer estos cambios del OBS, pero bueno. Para fines de este taller, les preparé este archivito que está en datos y se llama Biomart y la fecha del 2023. Y este es un archivo típico de los que usamos aquí en cosas de genómica, que es el típico diccionario de nombres de genes para nombres de genes en diferentes
bases de datos. ¿Por qué en diferentes bases de datos? Porque la gente de genómica no se puso muy de acuerdo antes, entonces había como mucha gente haciendo muchas cosas distintas y entonces a los genes y a las proteínas les ponían diferentes nombres y nadie se puso de acuerdo y entonces todo el mundo dijo como bueno, ya que cada gen va a tener 35,000 nombres, ¿quién va a sufrir de eso? Los estudiantes de licenciatura y posgrado. Y entonces bueno, esa es la historia en la que estamos. Entonces este es un diccionario de anotaciones de genes que si no se han enfrentado a él, seguramente lo harán pronto. ¿Ah? Tiene varias columnas donde cada columna es un tipo de identificador y cada renglón pues tiene los nombres de un gen en los diferentes tipos de identificador, ¿no? Entonces pues vamos a hacer algunas manipulaciones de ese archivo de texto. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es usar head y tail. Head y tail son herramientas son bien prácticas cuando estamos explorando un archivo de texto por primera vez, porque nos permiten ver los primeros renglones y los últimos renglones de un archivo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es darle un head y vamos a irnos otra vez. Entonces la ruta era datos, biomart, hsapiens 2023-0823.txt. Entonces si yo corro este comando, veo los primeros 5 renglones de mi archivo de texto, ¿no? Entonces, Primeros días, ¿no? no, 1, 2, 3, los primeros 6. ¿Sí? O sea, aquí me puedo dar cuenta que son los primeros 6 porque tengo 6 cositas que empiezan en. Pero justo si quiero modificar que sean los primeros n, puedo usar un modificador, ¿no? Entonces aquí le puedo poner menos n y le puedo poner 3 y aquí sí son los primeros 3 renglones, ¿no? Y tail funciona igualito, no más que en lugar de mostrarnos los primeros renglones nos va a mandar los últimos renglones, ¿no? Entonces tail n-3 me da los últimos 3 renglones de mi archivo de texto. Y entonces pues así más o menos puedo saber pues qué trae mi archivo de texto, cómo empieza, cómo termina, ¿no? Y eso pues es práctico para darme una idea general de qué es lo que tengo ahí. Ahora, otra cosa que podemos querer hacer es empezar a pegar pedazos de texto, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto con la herramienta cat. Cat nos permite imprimir un bloque de texto o un conjunto de bloques de texto al standard output, que es básicamente la pantalla, o escribirlos en un archivo. Entonces vamos a hacer un par de operaciones para escribir cosas a un archivo, ¿va? Entonces vamos a hacer otra vez nuestro head. Primero un head de los primeros, vamos a poner los primeros 5 renglones.
Y entonces vamos a usar este operador, el signo de mayor que, y luego lo vamos a poner un nombre de archivo. Aquí yo le voy a poner prueba-x, porque yo firmo como X. No, le voy a poner cabeza x.txt. ¿No? Ustedes le pueden poner guión bajo su nombre, mientras no sea X. Estoy viendo a Tijina. Y voy a hacer lo mismo con un tail. Y le voy a poner cola.x.txt. Y entonces, si se fijan, si hago aquí ls para ver los archivos que hay en mi home, aquí aparece ya cabeza X, cola X, ¿no? También va a aparecer el de Jimena, que ya lo escribió. Y entonces ahí está estos archivos. Entonces, con este operador, vamos a verlos nada más para... Ahorita les voy a platicar del les, pero ahorita nada más para verlo. Ahí está ya el archivo, que nada más tiene los datos del head, ¿no? Pero ya está escrito en un archivo. O sea, ya lo puedo leer y escribirle, y copiarlo y mandarlo por mail y lo que sea. Ahora vamos a usar cat. Me imprime directamente al standard output. Y si yo pongo más de un archivo detrás del mismo cat, me imprime todo. Pero, entonces, ¿solo los imprime como concatenados o crea un archivo que...? Ahorita solo lo está imprimiendo al standard output. Okay. Pero si yo ahora uso cat y le pongo cabeza y cola y los paso a un nuevo archivo que voy a llamar catdoc.txt, catdoc de x, ahora sí los escribió a un archivo, ¿no? Y entonces este es un ejemplo trivial, pero esto puede ser útil, ¿no? Para estar pegando, por ejemplo, pedacitos de texto o combinando cositas. Por ejemplo, si tengo los identificadores de 20.000 corridas de algún aparato analítico y el primer renglón tiene los identificadores de los pacientes o qué sé yo, entonces pues agarro los primeros renglones de todos y los pego en un solo archivo y pues ya tengo los identificadores, ¿no? Cosas, pues, hay aplicaciones para todas estas cosas, pero pues, bueno, entonces pues ya hicimos unos archivitos con cat. Y ahora les decía que queremos leer los archivos, entonces para eso vamos a usar les. Ya me vieron usar les un par de veces. Les nos permite hacer la lectura de archivos de texto de manera interactiva, ¿no? Entonces me imprime el archivo de texto y a diferencia de las otras que hemos estado utilizando, aquí sí voy a estar interactuando con el archivo de texto, ¿no? O sea, puedo bajar, puedo subir, puedo incluso buscar palabras. ¿No?
aquí no escribo ni aquí o sea, aquí solo me sirve para leer. Dos cosas importantes de les menos s me pone las cosas en formato, o sea, si son tablas o si están separadas por espacios o por tabuladores o cosas así, me los imprime de manera más legible, tratando de que se vean las columnitas. Y la otra cosa súper importante de les, porque si no van a sufrir, para salir de les aprietan la Q. Esa es la forma de salir de les. Y más de una persona se ha quedado doctorado en un les por días por no saber este truco. Creo que no se vio el uso del les porque no cambié de posición esto. Entonces los que estén viendo esta grabación, pues ni modo, no vieron cómo usarlas. Presentación, sí. Ok, ya ven las dos herramientas pesadas de una máquina Linux. La primera es grep. Grep nos sirve para buscar patrones específicos en los archivos. Y grep tiene muchas opciones. Las importantes, las más útiles, son "-i", que para excluir mayúsculas y minúsculas, "-b", que excluye las, no sé qué es, anti, o sea, anti-búsqueda. Pero lo que va a hacer grep es que va a buscar línea por línea en un archivo. Aquí es importante resaltar el línea por línea. Y va a devolver las líneas en las cuales esté la palabra que buscamos o el patrón que buscamos. Entonces vamos a hacer ejercicio. Entonces voy a usar grep. Voy a buscar el patrón brca en mi archivo de anotación de genes. Puse los ejemplos con brca porque pensé que la gente de cáncer iba a venir. Solo vino una de las de cáncer. Entonces, pero brca es muy importante en cáncer de mama. Entonces, vamos a buscar ese gen, ¿no? Entonces, grep es el programa que va a buscar este patrón en este archivo Biomart, ¿va? Y entonces, pues revisó línea por línea mi archivo y me dice, bueno, en este renglón sí dice brca, entonces te devuelvo ese renglón, ¿no? Y esto es texto otra vez, entonces esto lo podría yo tomar, pasárselo a Kat y así sucesivamente hacer cosas, ¿no? Ok. Pues seguramente están diciendo, no, hombre, esto no está muy emocionante, eso lo puedo hacer con mi Excel y entonces digo, órale, va. Pero el verdadero superpoder de grep está en una cosa que se llaman expresiones regulares. Las expresiones regulares permiten buscar patrones dentro de un texto y estas pues tienen una serie de reglas específicas. Aquí tenía que cambiar para que se viera la presentación, ¿verdad? Entonces vamos a usar expresiones regulares. Entonces esta es una muy sencilla. Vamos a buscar todos los renglones en los cuales el renglón acabe con las letras coding.
Entonces, pues ya nos devuelve todos los renglones en las que eso sucede, ¿no? Pues el chiste, como a diferencia de buscarlo, por ejemplo, con control F, es que aquí puedes decir que acabe. Que acabe, que empiece, Ya, ya. que se repita 3 veces, Ah, ok. Cierta cantidad de números y letras. Ya, ya. que tenga, sí, o sea, este fue un ejemplo de Sí, sí. juguete, pero aquí el obligatorio es KCD, o sea, cuando puedes hacer ese tipo de cosas, ¿no? Busca entre un archivo de texto todo lo que tenga un formato que parezca un email, ¿no? Entonces, sea palabra, arroba, palabra punto 3 letras, punto otras 3 letras, ¿no? Entonces, si sabes expresiones regulares y alguien puso una bomba y hay que desarmarla con un código que viene en ese archivo de texto, pues salvas el día, ¿no? Normalmente eso no pasa, pero nos gusta creer que saber expresiones regulares es útil. Entonces, ahorita no vamos a ver cómo funcionan las expresiones regulares por 2 razones. Porque son un arte arcano que requiere mucho esfuerzo y porque afortunadamente vivimos en la época, salud, de los Large Language Models que son buenísimos para hacer expresiones regulares. Entonces, normalmente si uno puede pensar el código, el patrón que quiere buscar y se lo dice a un ChatGPT o similar, nos puede hacer una buena expresión regular, ¿no? O sea, decirle, por ejemplo, si tuviéramos o sea, si dijéramos, quiero todos los genes que empiezan con P y terminan con una vocal, podríamos escribir una expresión regular que haga eso, ¿no? Entonces, pues ya. Y bueno, ahorita les voy a platicar algunas otras opciones. Entonces, grep, pues poderosísimo para esto. Y luego tenemos al hermano de grep, AWK. Y AWK puede extraer columnas de datos de un archivo. O sea, en general, AWK es una especie de procesador de texto serial que funciona muy bien con archivos tabulares. Entonces, AWK, pues vamos a hacer un ejemplo súper sencillo, en el cual lo que vamos a hacer es imprimir las primeras, o sea, imprimir algunas columnas de sí. Entonces toman las primeras 2 columnas y las imprime y me las devuelve así. Entonces,
Lo bueno de AWK es otra vez que se puede combinar con grep o que puede hacer también filtrados por sí mismo, pero este me sirve mucho para tomar columnas y empezar a mezclarlas, digamos, procesarlas en línea de texto. Honestamente yo ya no uso mucho AWK porque muchas de estas operaciones de tablas pues ya las hago con algún lenguaje de programación y pues ya funciona, pero sirve conocer que funcionan en línea de comando, ¿no? Y por último nos faltaría ver sed. Ah, no, faltó una lámina aquí de sed. Bueno, para los que lo estén viendo en la grabación no importa porque de todos modos no la ven, pero sed no. Sed nos permite hacer sustitución, o sea, es como si grep es find, sed es replace, ¿no? Y entonces sed va a poder cambiar todos los instancias de texto dentro de un archivo, ¿no? Sed y bueno, y entonces les estaba diciendo todo todas estas herramientas pues funcionan funcionan razonablemente bien de manera individual, pero podemos usar pipes dentro de un ambiente de shell para conectar los outputs de diferentes comandos. Entonces, por ejemplo, aquí viene un ejemplo con un grep, pero entonces puedo hacer grep de Mindy y luego pasarle esto a les, ¿no? Y entonces ya puedo leer estos datos, ¿no? O pasárselos a un AWK y hacer un filtrado. ¿No? Entonces pues, los pipes son muy prácticos para este tipo de cosas, ¿no? Otra vez, estos son como ejemplos muy bobos para que entender cómo funcionan, pero la idea es que sepan que este tipo de cosas funciona para que un día que estén hackeando algo y sea como, el output de este alineador se puede conectar con el input de este otro solver de no sé qué cosa y entonces entiendan que estos pipes funcionan para algo más que para pegar cadenitas de texto, ¿no? Pero esa es como la idea. ¿No? Entonces pues esas son como algunas de las herramientas básicas de Linux para estar haciendo estas manipulaciones de texto y pues más o menos para familiarizarse con un servidor y cómo conectarse. De todas maneras, para la gente de este laboratorio no necesitan un SSH, pueden hacer el truco sucio que hago yo, que es conectarse a este RStudio Server que está acá. Acuérdense que cambian el puerto cambia cuando estamos adentro del Imagen y afuera del Imagen, pero conectados a este RStudio Server pueden usar la terminal que viene
RStudio Server para estar adentro del servidor y desde aquí pues ya están adentro del InMegen y entonces conectarse a otro servidor, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces esa es como mi recomendación para los de aquí. Si no tienen sus credenciales del servidor Keter o de los otros servidores, pues las de Keter las transmiten conmigo, las de Notron las transmiten con Enrique y las de Phoenix y no me acuerdo cómo se llama el otro, pero el servidor central del INMEGEN, esos los tienen que tramitar con Laura Gómez de Bioinformática. Todo eso pues, con su credencial y esas cosas para que se puedan conectar a todo y tengan acceso a todos los recursos del servidor, bueno, del instituto. Y si necesitan más metal, me dicen y pedimos acceso a los del C3. Allá hay todavía más metal. Pero no creo que vayan a necesitar tanto. Bueno. Entonces, habiendo dicho esto, pues, como pueden ver, el Linux es un poquito muy fácil de usar y un poquito como magia oscura. Entonces, como todos los buenos magos, pues la magia oscura se aprende a través de estos libros que se conocen como grimoires, donde los antiguos hechiceros y brujos oscuros escribían todos sus hechizos, ¿no? Y como los hackers somos básicamente hechiceros modernos, entonces el grimoire de Unix es su mejor amigo cuando quieren aprender a usar cosas de línea de comando de Linux, ¿no? Este es una página ya muy vieja, como de los 90s, pero viene todos los trucos para aprender a usar grep, expresiones regulares, CWK. Se les enseña razonablemente bien. Ahí es donde yo aprendí la mayor parte de mi magia y entonces ahora se les paso a ustedes. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy bien. Entonces, vamos a movernos a la segunda parte de la sesión de hoy, que es Git y GitHub y cómo hacer datos reproducibles y ese tipo de cosas. Esta es una versión muy abreviada de otro taller que doy, que es de datos reproducibles con GitHub, que si quieren después lo podemos agendar para que lo revisemos con calma. Pero aquí la idea es que pues, mucho del trabajo que vamos a hacer es colaborativo, y aun cuando no es colaborativo, pues por lo menos hay necesidad de llevar un seguimiento de cómo estamos haciendo esos códigos, sobre todo, ¿no? Pues porque vamos a trabajar con mucho código de todo. Y entonces en la antigüedad había como muchas formas de llevar el control de las versiones de tu código, y lo más clásico era como seguramente tienen sus archivos de la tesis o lo que estén preparando, un archivo que se llamaba la tesis.txt y otro que se llama la tesis b2.txt y luego la tesis b4 porque se les olvidó guardar el b3.txt y luego la tesis final.txt y luego la tesis final.txt, la tesis final2.txt. Y como pueden darse cuenta, esa es una muy mala forma de llevar las versiones de las cosas. Entonces, pues hay varias estrategias de cómo versionar código y versionar. Había otras técnicas como Subversion y eso, pero en la actualidad la que más le gusta a la gente y la que está más utilizada es Git. Y Git es muy popular en parte porque existe GitHub, que es un servicio web que permite albergar Gits. Entonces, un Git es un sistema de control de versiones que sirve para llevar el control de los cambios y colaborar.
Y eso funciona muy bien cuando estoy controlando cosas de texto que es fácil llevar el control de cómo cambiar el texto de una versión a otra. No es excelente para guardar cosas que están en binario, porque pues el binario cambia mucho y entonces pues, no tiene mucho sentido cómo cambiar los ceros y los unos dentro del text, del archivo, ¿no? Entonces, nos sirve sobre todo para colaborar con código y con cosas de texto, y esto lo repito unas 4 o 5 veces para llegar al punto de Git no es donde se guardan los datos no viven en Git y los datos no viven juntos, en casas distintas, no suben sus datos aquí. Bien. Entonces más o menos así se ve un flujo de trabajo de GitHub y entonces hay que imaginarnos que existen 4 directorios. El directorio de trabajo, que es su directorio local. Hay una cosa que se llama el staging, que es donde van a poner las cosas que ya les gustaron antes de comprometerse con ellas. Luego está el repositorio local, que es cuando ya le dijeron a la computadora, esta es una versión que a mí me gusta. Y adicionalmente está el repositorio remoto, que ese es uno que vive en la nube, por ejemplo en GitHub, o en un servidor remoto, o en la computadora de alguien más. La nube siempre es la computadora de alguien más, pero el chiste es que este es un repositorio donde van a guardar, aventar su código a otro lado. Normalmente cuando la gente aprende GitHub, bueno, Git, se imagina que la única conexión es como el directorio de trabajo y el repositorio remoto. Y usan GitHub más bien como un Dropbox de código, pero realmente es una herramienta más poderosa, ¿no? Entonces el flujo de trabajo se ve más o menos así. Yo escribo un código y entonces una vez que ese código me gusta, le digo, pues agrégalo al staging. Y entonces una vez que lo agrego al staging, de repente sigo escribiendo código y voy agregando cosas al staging, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, una sesión de trabajo donde escribo un código para descargar datos, un código para procesar esos datos y un código para hacer una gráfica. Y entonces ese día pues hago esos 3 códigos, cada uno los sumo al staging y luego pues ya dio la hora de comer y ya me voy. Y entonces digo, bueno, pues esto me gustó mi trabajo del día de hoy, entonces lo comiteo, me comprometo con él y lo pongo ya como una versión, como la versión del lunes. Y posteriormente esa versión local del lunes pues la empujo a mi GitHub remoto para que pues, esté disponible en la nube. Entonces cuando llegue a mi casa puedo bajar mi código del lunes y entonces seguir trabajando el lunes por la tarde y así sucesivamente. Más o menos ese es el flujo ideal que debiésemos seguir, ¿no? Para cada uno de estas acciones que acabo de describir, pues hay unos comanditos como git add, git commit, git push que hacen estas cosas, ¿sí? Por supuesto, en la vida real, uno habla precioso de Git, dice que está súper padrísimo y que está basado en un modelo de grafos, de teoría de grafos distribuido y es increíble, pero solo se van a aprender un montón de comandos y los van a apretar. Y de repente un día van a echar a perder ese repositorio y entonces tienen que marcarle a alguien que les va a hablar media hora de lo maravilloso que es Git y luego les va a dar el comando perfecto que resuelve todo. Ese alguien posiblemente voy a ser yo, entonces por favor, no, no, la realidad es que Git es fácil de usar, o sea, yo se les puse esta gráfica que es muy la más sencilla de ¿verdad? Pero sí tiene una curva de aprendizaje que no vamos a revisar en la sesión de hoy, es simplemente para un poco para familiarizarnos con él, ¿no? Perdón, yo no entiendo, o sea, no entiendo por qué necesitamos el staging index. El staging index, ¿por qué lo necesitamos? Sí, como que no. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si te comprometes? O sea, pon tú que haces tú, que en este ejemplo es descargar datos.py
procesardatos.py y graficar.py. Entonces, en tu, como lo fuiste haciendo, descargaste los datos y luego procesaste. Hiciste el de descargar, lo metiste al staging. Hiciste el de procesar, lo metiste al staging. Hiciste el de graficar. Te das cuenta que el de procesar necesita un cambio Ajá. porque no funciona, choca con lo que quieres. Entonces, si ya lo hubieras empujado todo al repositorio moto, pues ya habrías comiteado algo que no, Ok, sí, ya. ¿sí? Sí. Entonces el staging es para irlo acomodando. Ay, pero podrías hacer lo mismo desde ya con el commit, ¿verdad? Sí, sí podrías, pero esto es como para que no tengas esa memoria de Sí, esos. una versión no útil, ¿no? Ajá. Y alguien podría decir, no, pero también debes recordar las versiones no útiles. Entonces, pues eso ya depende un poco de tu filosofía de diseño de desarrollo. Entonces, el ejercicio práctico ahorita es hacer un clon de el repositorio del curso, que es este. Entonces se van a su terminal en la que tengan Git instalado, le dan git clone, aquí for biopunks.git. Entonces eso ya les va a dar va a hacer que se genere un directorio de Git en el que pueden trabajar. Y luego pueden usar un git add para agregar este archivo de texto que hicimos. Y luego un git commit para hacer el commit de ese, ¿no? Ya si tienen más curiosidad y más chance, les recomiendo que pues hagan el ejercicio de hacer su propio repositorio en GitHub. Se registran, hacen su repositorio, le ponen una licencia abierta de preferencia, le ponen un readme, lo clonan y pues ahí ya pueden estar haciendo sus experimentos de Git, ¿no? Como les decía, pues ahorita la intención no es como ver todo Git, luego podemos hacer un taller de reproducibilidad con otros detallitos, pero pues ahorita es nada más que conozcamos Git y podamos empezar a trabajar entre ustedes, sobre todo entre los grupos de trabajo que han ido desarrollando código y vive como en el GitHub de diferentes personas, pues que puedan empezar a hacer como repositorios conjuntos, ¿no? Aprovechando esta parte de coordinar datos y demás, cuando tenemos les decía, pues el GitHub no es donde vive el código, los datos, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de organizar datos y les recomiendo que estructuren su forma de organizar datos. No voy a decir nombres, pero los datos no se mandan por WhatsApp. Pero tampoco el código. No manden cosas por WhatsApp, por menos. Pero bueno. Entonces vale la pena que haya algún sitio de acceso compartido. Puede ser el servidor, puede ser un Drive, un Dropbox, esta cosa de Microsoft que no me acuerdo cómo se llama, pero cualquiera de esas mugres. Y vale la pena que las cosas estén estructuradas por proyecto, ¿no? O sea, hay cosas que son muy globales y que vale la pena que estén en un sitio muy
estos datos de diccionarios de genomas, pues vale la pena que estén súper públicos, porque pues, si este es un instituto de genómica, la mayoría de la gente va a usar algo de genomas en algún momento, ¿no? O el equivalente de mapeos, por ejemplo, los que están haciendo cosas de neuro y que están las posiciones de los electrodos de alguna plataforma muy estándar, pues vale que eso esté así como muy público, ¿no? Hay cosas que son un poquito menos públicas, por ejemplo, si alguien está trabajando con datos de ROSMAP, pues vale la pena que todos los que trabajan con ROSMAP pues tengan acceso al mismo conjunto de datos, todos los que trabajan con TCGA que tengan acceso al mismo conjunto de datos, así sucesivamente, los que trabajan con links y CMAP pues que tengan acceso a esos datos, ¿no? Entonces, esos datos fuentes, los datos originales, pues tienen que ser lo suficientemente públicos como para esa organización. Y ya dentro de cada uno de los proyectos o de las organizaciones, pues vale la pena que para cada proyecto pues haya un conjunto de datos, una liga o un apuntador que nos diga dónde están los datos originales y que los datos originales estén escritos en piedra, ¿no? Esos solo se leen, no se modifican, no se solo y que estén bien documentados, ¿no? Todo el mundo que ha pasado por este labo ha pasado por esta parte de flojera donde les digo, vayan y hagan los descriptores de esta tabla y díganme cuántas muestras hay, que hay que conocer bien cómo están organizados estos datos, ¿no? Si no, uno llega bien, vamos a hacer un modelo de quién sabe qué, quién sabe cuántos, y entonces vamos a comparar enfermos con no enfermos, con sanos. Muy bien, ¿y cuántos datos tiene tu base de datos? No, pues 10,000 muestras. ¿Cuántas muestras de sanos tienes? 10. Bueno, va a estar difícil. Pero ya te aventaste todo el código y todo el análisis y no llegaste a ningún lado, ¿no? Entonces vale la pena tener los descriptores, las cuentas, todo lo que necesitemos para conocer bien los datos, para que alguien que venga con una idea nueva sobre el conjunto de datos pues pueda ver si la puede responder o no. Mientras más pronto tengamos eso, mejor. Luego, todos los resultados de análisis intermedio, que yo llamo los análisis intermedios, pues vale la pena que estén en resultados intermedios, que vivan en un documento, ¿no? O un espacio y que esté bien documentado qué script lo hizo y cómo salió. Ya también a algunas personas les ha pasado que tienen su script que funciona perfectamente con un conjunto de datos y luego ya no funciona y ya no sabemos por qué. Entonces, esa estructurita nos funciona bien para saber, bueno, o sea, este script se come estos datos que se ven así y escupe esta tabla que se ve de esta manera. Y esa tabla vive en estos resultados intermedios, entonces sí les puedo ir. Y pues un descriptor de los scripts y de todas las cosas que automatizan y que nos diga, pues estos tienen este input y este output, ¿no? Si el input es el correcto para una función o un script o lo que sea, el output debe ser reproducible. Si no, es ok. Tienen un bug en su script, algo que no previeron y entonces no está fallando, o cambiaron el input. No hay de otra. Las computadoras son tontas. Y por supuesto, pues un lugar donde viva todos los documentos, desde la documentación de todas las funciones y la documentación de todo lo que hicieron, hasta el manuscrito 1 y el manuscrito 2 y el manuscrito final y el manuscrito final, porque de eso no nos vamos a salvar nunca, siempre hay 35 versiones al final, pero por lo menos ya están acomodadas en un lugar más decente y ya no vamos a andarnos peleando con si era la B4 o B5. Esta estructura la saqué de esta página que se llama Projecteer, que me gusta porque es de esta banda que es muy organizada y aunque no lo parezca, yo también. Entonces, para archivar datos y código, pues los datos a largo plazo o a corto plazo nunca viven en GitHub, ¿no? Entonces hay otras opciones para guardar cosas. El código pues puede vivir en GitHub
pero pues, siempre está el riesgo de que mañana Microsoft lo apague, ¿no? Entonces, pues, vale la pena que tengamos respaldos en otros lugares. Hay otras opciones aparte de GitHub, una de las más populares es GitLab. A gente le gusta GitLab, no me gusta tanto GitLab, pero funciona también. Hay algunos lugares para guardar datos. A mí me gusta mucho porque software libre y ciencia abierta. La OSF, que es la Open Science Foundation, da un buen hospedaje y con identificadores estables para conjuntos de datos, ¿no? Entonces, mucho de lo que hacemos aquí no generamos conjuntos de datos nuevos que ameriten guardarse ahí, pero en algunas ocasiones hemos armado conjuntos de entrenamiento o cosas que sí podemos compartir y que vale la pena que estén en algún lugar. Pues la OSF es buen lugar, ¿no? Otras opciones pues, es autoarchivarlos de manera abierta. Eso la verdad es que no nos ha funcionado muy bien aquí. O sea, montar algo en el servidor y que haya una página .imagen.gov.mx cuando cambia la administración se hace un relajo y mejor usar una plataforma externa. Y Datos on Request, que eso es una fantasía que no existe porque la gente se le olvida que tenía los datos o los dejó en la otra computadora hace 5 años en su otro laboratorio. Entonces mejor las cosas lo más transparentes, lo más abiertas, lo más fácil, es lo mejor para todos y lo mejor para uno porque ya no te preocupas de dónde están las cosas. ¿Ah? Entonces esto es de acomodar datos y código. Y pues ese es el final de la sesión de hoy. Hay dos pedacitos. Pues esta es la más sencillita porque era la de presentación. Hay dos laminitas que voy a pasar rápido porque me imagino que las personas que están aquí son las que no las necesitan, que son las guías de instalación de R y de Python, que es lo que vamos a estar utilizando en otros momentos. Entonces, R, pues instala del Gran R Project y le das download de R for Windows y entonces escoges el base y lo instalas y pues ya tienes R. Y R no es RStudio. Aquí no está la guía de instalación de RStudio. Busquen cómo hacerlo, malditos vagos, pero es parecido. Pero hay que instalar R antes de instalar RStudio. R en Mac también es del CAM Project y con eso. En Linux, que supongo que si están siguiendo este instructivo no tienen una máquina Linux, pero bueno, para alguien en el futuro, se puede instalar con el manejador de paquetes del que tengan y el chiste es instalar de R base y ya con eso corre. Python, pues en python.org bajan la versión estable y luego agregan el Python al path y con eso ya pueden correr Python desde Windows. En Mac pueden instalarlo con Homebrew y eso es como una forma más pythonesca de instalarlo en Mac. Y en Linux ya lo traen instalado, ya no se preocupen. Pero si por alguna razón no, es también con el manejador de versiones. Y eso es de lo que les quería platicar el día de hoy. Entonces ese fue nuestro primer mini taller para empezar a revisar. Entonces pues esta es como la idea aquí fundamental, es que pues, aprendan a conectarse a estos servidores, empiezan a manipular un poquito estas líneas de comando y demás para que pues, no le tengan miedo a este tipo de actividades. La sesión de mañana pues ya se va a subir un poquito la intensidad
porque vamos a... Nunca les dije cuál era el orden de estas sesiones, ¿verdad? Pero la sesión de mañana va a ser el pipeline de análisis de datos transcriptómicos, porque mucha gente aquí trabajamos con datos transcriptómicos, entonces vamos a revisar desde dónde vienen los datos transcriptómicos, cuáles son los preprocesamientos que hay que hacerles, cómo vamos a compararlos, o sea, expresión diferencial, y cómo vamos a trabajarlos y revisar los temas de enriquecimiento de genes, que es una de las actividades que se hacen normalmente. Entonces, digamos que esa es la aplicación clásica y la que la gente que viene de Bioinfo o que se quiere ir para Bioinfo, la que trae en mente, pero lo quiero presentar de una manera más general, como pensándolo más desde la perspectiva de análisis de datos, de cómo es la estructura de datos, cómo son los pasos de procesamiento, análisis de datos, cómo se pueden ver unas métricas comparativas y pues, análisis estadístico, que sería el enriquecimiento. Entonces, un poquito complejas esas dos misiones. El miércoles vamos a ver análisis de redes, que pues, a la gente que viene a este laboratorio, pues, las redes son algo típico que trabajamos aquí. Entonces vamos a platicar acerca de cómo, qué es una red, cuáles son las métricas de redes, revisar cómo las podemos analizar con código, etcétera. Y el jueves, para la última sesión, vamos a ver inferencia probabilística de redes, que es un poquito más complicado, pero es algo que hacemos mucho en el labo. Si tenemos un conjunto de datos de mediciones de cosas y les hacemos, podemos sacar cuál es la dependencia estadística entre esas variables y entonces eso analizarlo como una red y compararlas y tratar de entender los fenómenos a partir de eso. Entonces esa es la idea. Me pidieron que grabara las láminas, entonces por eso están viendo esta grabación. De todas maneras voy a usar esto como para hacer cortecitos y pedacitos y no sé si subirlos a TikTok o quién sabe qué diablos, pero bueno, pues esto digamos que la idea es que esto el cursillo también se quede aquí para las generaciones. Entonces si están viendo esto, ustedes son parte de la resistencia.